días, bienvenido. Estamos con la materia de análisis y monitoreo de riesgo. Vamos a trabajar con la unidad número 2. Ok, la unidad número 2 son las fases de análisis de riesgo. Aquí tengo una pequeña presentación con una serie de conceptos que nosotros trabajamos, inclusive hablamos en la clase hace 15 días. ¿Ok? Si los tienes claros, estás claro de los riesgos, las diferencias que hay entre riesgos y... Sí, sí los recuerdas, sí los recuerdas. Ah, bueno, está bien. Eso es lo más importante. De todas maneras, aquí vamos a pasear, a pasar un ratico por esta área. Si quieres, acércate un poquito más. Sí. De manera general, ¿qué es el riesgo? El riesgo es un evento potencial que si ocurre tiene un efecto negativo en al menos uno de los objetivos de un proyecto, tales como su plazo, costo o calidad. Puede ser definido como una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, incluyendo la severidad de este. El riesgo es igual a la probabilidad de que pueda suceder a lo que no pueda suceder. ¿Ok? O sea, no porque exista el riesgo de que esa silla está muy pegada a la puerta, alguien va a tener una lesión, ¿sí me entiendes? O sea, el hecho de que el riesgo exista no quiere decir que por eso que existe va a suceder, ¿ok? Entonces dice que el riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia. Ahí sí es lo más importante de tenerlo claro. Chévere. Esto es de una manera general como para pasar el bosquejo de lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Bien, el análisis de riesgo en el tema principal de riesgo. ¿Ok? El análisis de riesgo es el trabajo de un proceso de varios pasos destinado a mitigar el impacto de los riesgos en las operaciones empresariales. ¿Ok? ¿Qué es lo que se busca en el riesgo? Minimizar. ¿Sí? Si tú tienes un proyecto, estás trabajando en un proyecto, Miguel Ángel, y en ese proyecto, bueno, ustedes hicieron una evaluación de riesgo, ¿qué es lo que se busca? Minimizar. ¿Ok? Mitigar ese riesgo de que no suceda. O sea, si sé que en mi proyecto yo tengo un riesgo, puede ser mediano, puede ser de alta situación, yo lo que necesito es que no ocurra y tengo que buscar los medios, hacer un análisis, hacer un monitoreo, hacer, bueno, todos los pasos a seguir que nosotros vamos a ver ahorita. ¿Ok? Eso es lo más importante de conocer del riesgo. ¿Cuándo hacer un análisis de riesgo? Al inicio de cualquier proyecto, ¿sí? Durante la fase de planificación y evaluación de la factibilidad, es crucial llevar a cabo un análisis de riesgo detallado. ¿Sí? Si tú vas a hacer un proyecto de tu casa o una casa que tú vas a fabricar, compraste un terreno, son ejemplos sencillos, ¿sí? Tú tienes que hacer tu análisis de riesgo. Bueno, estoy en una buena zona, no me pasa ningún río cerca, no tengo deslaves, puedes hacer una evaluación de suelos, ¿sí? Antes de construir, tú tienes que hacer la evaluación de tus riesgos, ¿ok? La vialidad es la apropiada, o sea, tú buscas lo que está en el entorno. Dices, no, este terreno no me conviene, más bien voy a comprar otro terreno para hacer mi casa donde tenga menos riesgo, ¿sí? Eso es lo que siempre uno, por ende, dice, ¿sí? Este proceso permite identificar y comprender los posibles obstáculos y amenazas que podrían surgir a lo largo del proyecto. Si, por ejemplo, ya empezó la fase uno de construcción, tú avanzaste con tu proyecto de tu vivienda, excelente. Estás en la fase estás levantando ya las paredes, por decirte algo, y resulta que te das cuenta que hay deslaves, hay un falso. No te daña todo el proceso de tu proyecto. Fíjate, y eso lo pudiste haber evaluado desde el inicio. Si haces bien las evaluaciones de riesgo. Entonces, fíjate, avanzaste y resulta que ahora tienes una pérdida mayor, porque entonces ahora tienes que invertir, no sabes si puedes continuar con el proyecto, que eso es muy importante. Y si continúas, entonces puede ser un riesgo mayor. ¿Sí? Esas son las fases más importantes que debes tener claras con respecto a eso. Esta evaluación inicial de riesgo proporciona una base sólida para desarrollar estrategias de mitigación y un plan de gestión de riesgos integral. Claro, te doy un caso sencillo. Vamos a una empresa. Vámonos a una empresa del sector eléctrico, ¿sí? Resulta que estamos en la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda, ¿sí? Y tenemos un riesgo alto de que la unidad no funcione, la unidad uno. Ajá, pero ¿cuál es el riesgo? No, porque es que si nosotros empezamos a generar energía, la unidad la pasamos de la cantidad de megavatios que tiene, ella tiene que estar bajo los 60 megavatios. Si la pasamos de los 60 a 80 megavatios, podemos tener un riesgo de que no generemos en 2 días.
Entonces, ahí se hace la evaluación de riesgo inmediatamente. ¿Sí? Se hace un plan, una matriz, se verifica cuáles son los riesgos, se puede, no se puede, por qué está ocasionando. Ahí vienen los por qué y toda una serie de metodologías que se deben hacer para tomar una decisión de riesgo. Porque si imagínate que nos quedemos 2 días sin luz aquí en el Táchira. Una locura. Entonces, cosas como esas, Miguel. Sí, te estoy dando varios escenarios como para ponerte en contexto, para que visualices lo que es el tema de riesgo. Ok, ¿qué diferencia existe entre una evaluación y un análisis de riesgo? Sencillito. La evaluación de riesgo es solo un componente del análisis. El análisis es como el todo, ¿sí? Dentro de ese análisis tenemos la evaluación de riesgo, comunicaciones de riesgos, ¿sí? Tenemos, bueno, la evaluación. O sea, hay varios entes internos, ¿ok? Dentro del análisis de riesgo. O sea, lo llamamos análisis y lleva unas fases, ¿ok? Aquí tiene un pequeño mensaje. El análisis de riesgo es una disciplina que nos permite anticipar y responder de manera proactiva a los desafíos que puedan surgir en el camino, asegurando así la entrega exitosa del proyecto dentro del alcance, tiempo, presupuestos establecidos. Fíjate que hay algo interesante, no sé si conoces un programa que está dentro del Office que se llama Project. ¿Sí? ¿En algún momento lo has trabajado? ¿No? Ok, eso es, su base es un diagrama de Gantt. Ok. La gran mayoría de proyectos se manejan con ese diagrama de Gantt, con ese project, ¿sí? Porque tú desarrollas todo lo que es el proyecto, colocas los tiempos, los hitos, ¿sí? Y tú les vas dando las fases. Por ejemplo, fase uno, vamos a colocar la tubería de aguas blancas de una construcción del sector agropecuario, ¿sí? Ah, bueno, está muy bien. Tienes la fase uno. La fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase uno tiene una durabilidad de un mes, ¿sí? Si la fase uno no termina, no puede avanzar la fase 2. Entonces, si la fase uno me dice que hay unos altos, este, en el análisis de riesgo me dice que hay unos riesgos muy altos, ¿ok? Mi proyecto empieza a retrasarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puedo hacer mi fase 2 si yo no termino mi fase uno. Eso es lo que me dice y vas amarrando las tareas. ¿Sí? En la fase uno, entonces es colocar la tubería, hacer todo lo que es el rayado, ubicación, análisis de planos, todo aquello. Pero resulta que cuando están colocando o van a colocar la tubería, se dan cuenta que se encontraron con una tubería de gas que no debería estar ahí, por decirte algo. Entonces, ¿qué hacen? El proyecto inmediatamente se atrasa, pero tienen que hacer un análisis de riesgo y en ese análisis de riesgo, en esa evaluación, me arrojó eso. Quiere decir que yo debo de mitigar el riesgo en mi proyecto, minimizarlo. Entonces, bueno, ahora resulta que ya no podemos colocar las aguas blancas o la tubería de agua blanca porque primero tenemos que sacar esa tubería de gas canalizada para poder hacer nuestro trabajo, para continuar con nuestro proyecto. Son cosas que ocurren, pero que si no se toman en consideración desde un inicio, nos causan este, retrasos en el proyecto o un alto riesgo después de toda una instalación. Que hay en oportunidades que, bueno, profesionales toman decisiones y hacen caso omiso a estos análisis de riesgo. Sí, porque de repente lo ven un poco o menos importante o no porque me retrasa, me genera más gastos, hay que ingresar más personal porque ahora tenemos este tema, no tenemos el presupuesto requerido, o sea, muchas cosas ocurren. Entonces es importante tener todo esto claro, que indiferentemente de la inversión, el análisis de riesgo es lo más importante, ¿sí? Porque ese es como que la efectividad de tu proyecto, ¿sí? La calidad de tu proyecto terminado. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es el análisis de riesgo. Evaluaciones de riesgo, identificación de peligro, no te preocupes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la evaluación de un riesgo? Identificación de un peligro. ¿Sí? Nosotros tenemos que identificar qué peligro tenemos, qué nos puede ocurrir si hacemos eso. ¿Sí? Gestión de riesgo, es las políticas y decisiones de gestiones sobre riesgos. ¿Ok? Comunicación de riesgo, intercambio de información que involucra el riesgo. En muchas oportunidades ocurre, Miguel Ángel, que
se da el tema de análisis de riesgo, se hizo la evaluación de análisis de riesgo, pasas la fase gestión de riesgo, se visualizó y en la parte de comunicación de riesgo queda el proceso parado o no llega con fuerza como debe llegar. Entonces ahí es donde pueden fallar las tomas de decisiones. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Bien, tenemos el ciclo, vamos a decir, de identificación de riesgo. La iniciación, cuando nosotros identificamos el riesgo, la planificación, porque ahí entonces es donde empezamos a hacer toda una planificación con respecto a ese riesgo que hemos encontrado. ¿Ok? Empezamos a hacer el seguimiento y control. La ejecución, el cierre, ese es lo que es el ciclo de la identificación del riesgo. ¿Ok? La importancia del análisis de riesgo en las empresas. ¿Por qué es importante? Previene la pérdida de la parte financiera, de los costos de lo que yo te estaba hablando ahorita. Protege la reputación de la empresa, ¿sí? Porque imagínate una empresa que no evalúe el riesgo y avance y entregue, hablemos de un edificio, ¿sí? Entregó el edificio y tal. Y resulta que había un riesgo, porque por la parte de abajo pasan unas quebradas, o muy cerca de unas quebradas. Y resulta que cuando llueve mucho, entonces genera una humedad y el estacionamiento del edificio se llena de agua. Pero el contratista decidió continuar porque eso le iba a ocasionar muchos gastos y no iba a hacer ya más nada y continuó y vendió aquellos apartamentos costosísimos, tú lo compraste y resulta que la reputación de la empresa donde está la contratista. ¿Mm? Cae toda la imagen de una empresa. Garantiza el cumplimiento normativo, que aunado a esto nosotros tenemos las normas ISO, ¿sí? Y normas indiferentemente ambientales, dependiendo del área de donde se esté trabajando. Mejora toma de decisiones, obvio. Si veo que tengo un riesgo, pues bueno, puedo tomar una decisión certera, ¿verdad? Basada en una evaluación, en un soporte. Una empresa que comprende y gestiona sus riesgos está mejor preparada para enfrentar cualquier desafío inesperado. ¿Ok? Tipos de riesgo. Hay variedad, obviamente. Aquí tenemos los más resaltantes. El análisis de riesgo genérico, así lo llama. Evalúa los riesgos derivados de las actividades laborales y tiene el objetivo de reducir la duplicación de esfuerzos y papeleo. Podemos hablar de la parte administrativa. Si el proceso mejora o si el proceso es eficiente, pues todo funciona muy bien. Por ejemplo, estamos en un almacén del sector salud, hablemos del hospital, del seguro social, ¿sí? Tenemos el almacén. Imagínate tú que en ese proceso el almacén esté totalmente descontrolado, no se lleve realmente un inventario, esté sucio, dejado. Entonces, ¿cuál es el análisis de riesgo inmediatamente? Primero, contaminación. Si hay insumos médicos para los pacientes que salgan de ese almacén, imagínate el estado, imagínate qué le puede pasar a un paciente. ¿Sí me entiendes? O sea, todo debe llevar un proceso y un proceso bien evaluado, manuales de procedimientos, todo debe ser organizado, no debes ligar una cosa con otras. Es un simple ejemplo, ¿sí? El análisis de riesgos específicos del sitio. Valora la ubicación del sitio, el entorno y las personas que realizan un trabajo. Observa los peligros más comunes para emprender acciones inmediatas frente a lo más inusual. Análisis de riesgo, beneficio y costo. Ese es el que más duele de todos. ¿Ok? Evaluar el riesgo-beneficio implica sopesar los pros y contras de una acción para medir el impacto de su posible éxito o fracaso. De lo que estamos hablando de los proyectos, ¿sí? De vivienda como tales. Mientras que una evaluación del costo-beneficio sume el costo estimado de una acción y lo compara con sus ganancias. Dice, bueno, en el camino me conseguí, o en el análisis, hicimos un análisis de riesgo, conseguimos teníamos que tomar unas decisiones que implicó sacar más dinero del presupuestado, pero bueno, me dio una calidad de trabajo y una satisfacción. Entonces, todas esas cosas son evaluables en un proyecto. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, chévere. Análisis de necesidades. Establece un proceso para determinar las necesidades de un grupo o un individuo. Suele utilizarse para identificar brechas en los servicios. Está claro y sencillo. Análisis de modo de efecto, de falla. Este es muy importante. Permite anticipar fallas potenciales y sirve para mitigar o eliminar su impacto frente al cliente final. Esto más que todo ocurre cuando hay fabricación, cuando podemos trabajar con productos, piezas,
¿sí? Entonces, imagínate que se están trabajando con algunas roscas, ¿sí? De media, vamos a decir que es una medida específica. Y resulta que este, no se hace la evaluación correspondiente, tiene la falla, la pieza tiene alguna falla interna de diseño. Entonces resulta que cuando esas piezas salen al mercado, son un riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se colocan en un proyecto, suponte en un proyecto de una vivienda, tú colocas bien, porque la rosca tú la compras y sabes, o quien la compra sabe que es una pieza, bueno, bien, que no va a tener ningún defecto. Resulta que por dentro el material, pues, no es la aleación de material que correspondía, la hicieron muy sensible, no se evaluaron los procesos de calidad del producto, entonces nos causó una falla. Y una falla en cadena, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sale una sola rosquita, salen miles. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante analizar. Eso es como la manufactura. Si haces franelas, por decirte algo, y el patrón de la talla S lo cambiaron con la M y lo tallan de esa manera, imagínate el caos que puede ocasionar. ¿Sí? Entonces, o sea, son ejemplos sencillos, pero es para que tú los visualices. Análisis de la raíz de la causa. Busca identificar la causa raíz de diversos problemas y se utiliza en procesos de fabricación y control de calidad. Casi siempre cuando se trabaja causa raíz, se trabaja directamente con la matriz, o sea, se diseña una matriz de riesgo internamente en el proceso. ¿Ok? Bien, hay diferentes métodos de análisis de riesgo, ¿sí? Aquí hay, creo que son 5, yo te los voy a nombrar, los voy a leer y vamos haciendo la ejemplificación igual, ¿ok? What if? Consiste en programar reuniones entre funcionarios o colaboradores que conozcan el fondo del proceso, que se analiza. La primera reunión se programa para hacer lluvias de ideas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esta metodología? ¿Qué pasaría si falla la maquinaria? Lo de lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué pasaría si hay una interrupción de energía? O sea, ¿qué pasaría si hay una interrupción de energía en estos momentos? ¡Pum! Quedamos, la clase queda cortada. Es un riesgo que todos corremos, ¿sí? Que todos lo sabemos y lo podemos, pero bueno, igual estamos aquí. Pero no es un riesgo que nos afecte este, fuertemente, sino sencillamente, bueno, en darle continuidad a lo que estamos haciendo. Análisis preliminar de riesgo, APR. Se utiliza para identificar posibles riesgos cuando el proyecto apenas está comenzando. Eso es súper importante. O sea, siempre cuando se inicia un proyecto, salen muchas ideas, eh, em, sí, lluvias de ideas, vamos a decirlo así. Entonces, consolidar, canalizar esas lluvias de ideas son muy importantes, porque desde ahí se pueden hacer pequeños análisis de riesgo que en el camino del proyecto sean importantes. ¿Ok? Ahí está la matriz de riesgo, por cierto, en ese caso. 5 porqués. O sea, hacerse todas estas preguntas, como cuando los niños preguntan, mamá, ¿por qué yo no voy? Mamá, pero ¿por qué tú me dices que no vaya? Mamá, pero es que yo quiero ir. Mamá, entonces todos esos por qué, de por qué, de por qué, entonces a veces dices, bueno, uy, ¿cómo me pregunto todo eso? Pero esos por qué te van llevando a a una definición específica, resumida de lo que tú necesitas saber. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. El objetivo de esta técnica es llegar a la causa raíz de un problema específico, descartando las respuestas más inmediatas y superficiales. Por ejemplo, ¿por qué se está demorando las entregas de un producto? ¿Sí? Hablemos de leche. Vamos a hablar de un producto en específico. ¿Qué está ocurriendo? Entonces resulta que se está yendo la luz, los productos se están perdiendo, la producción se está bajando, y entonces no podemos consumirnos los 5 litros de leche que nos consumimos en la semana. Nos está tocando 2. ¿Sí? O sea, es más o menos ejemplos para que lo visualice. Porque la mercancía está retenida en la bodega y no sale. Ah, bueno, porque no hay combustible. El camión no puede despachar. ¿Sí? ¿Por qué los camiones están tardando en salir? Bueno, porque el chofer no llegó. El chofer llamó que en la vía vive en por la troncal 5 y se cayó una piedra y no puede pasar. Se paró el proceso. ¿Sí? ¿Por qué el trabajador demora tanto en cargarlos? Factor tiempo.
Bueno, porque resulta que el trabajador está lesionado y no hay un suplente que ayude al trabajador. ¿Ok? ¿Por qué el trabajador tiene que cargar tantos camiones al mismo tiempo? Bueno, porque hay mucha rotación de personal en la empresa y realmente pues el personal casi no se mantiene. ¿Sí? Entonces son diferentes tipos de circunstancias, pero te vas haciendo como quien dice las preguntas de acuerdo al proceso que estés haciendo. FMA. Este método consiste en identificar, clasificar y eliminar las fallas de los proyectos o de los procesos antes de que estos ocurran. Este FMA fue creado por la NASA. Esta metodología, vamos a llamarla así. Perdón. Em, Obviamente, ellos antes de que el proceso o de que bien sea este, ocurriese o empezara el proyecto, ellos ya determinaban antes a través de esta metodología qué frecuencias podía tener, qué gravedad, qué detección, qué podía ellos pueden evaluar para que no avanzar, ni siquiera avanzar en el proyecto, o sea, mucho antes de darle inicio al proyecto. ¿Ok? Entonces son metodologías que se manejan muy importantes. Por lo menos el método de FMA empieza identificando las posibles fallas y efectos. ¿Ok? La falla y el efecto. O sea, si yo, por lo menos en una fábrica automotriz, sí, vamos a hablar de la Chevrolet, resulta que la nueva línea de los carros Aveo están presentando en pruebas, empezaron a presentar unas fallas en los frenos, como ha ocurrido en muchas líneas de carros, han recogido los carros que ya se han vendido porque están generando una falla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unos controles de calidad, hay unos riesgos específicos y bueno, hay normativas, por lo menos en Europa, de Estados Unidos, en otros países, ¿sí? Como tales. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una falla posible, bueno, sacaron la versión 2024 del Corolla, por decir algo, y resulta que viene con un defecto. Entonces, evalúas el defecto. No, mira, ya son tantos carros que han reportado que cuando frenan, chillan los discos. Entonces están los discos y queda pegado el freno, por decirte algo que es una falla que se está generando. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Puede ser un efecto catastrófico, ¿sí? Entonces, es importante estos tipos de metodologías dependiendo cada proceso, Miguel Ángel. Lista de chequeo, esto es muy sencillito. Consiste en mostrar una lista con todos los riesgos que se han identificado y las recomendaciones de prevención correspondientes. O sea, yo puedo tener una lista de checklists de posibles riesgos que puedan ocurrir en el proyecto. Entonces, esto puede suceder, no, esto no puede suceder. O sea, puedes lograr determinarlo. ¿Ok? Eso se llama lista de chequeo. Bien, etapas del análisis de riesgo. Importantes estas etapas. La identificación del peligro. Eso es lo más importante cuando uno ve el riesgo. Cuando uno dice, "Ah, estoy en riesgo, hay una persona que no me gusta o sientes temor cuando ves a una persona en una calle. Vas de noche y ves a una persona y te asusta, te impacta. Tú sientes el peligro. Existe el riesgo de que pueda pasar algo como no. ¿Ok? Eso es algo, como es de vivencia nada más. Evaluación de riesgo, integración de los resultados de la evaluación de la difusión, la evaluación de la exposición y la evaluación de las consecuencias, así como la estimación del riesgo. Gestión del riesgo. Es la etapa que describe todo el proceso, ¿sí? Hacer como que gestionar todo. Identificación, evaluación, selección y aplicación de las medidas de reducción, de mitigación de lo que es el riesgo. Comunicación del riesgo, lo que hablamos hace rato, comunicarlo. O sea, si existe el riesgo, se sabe el riesgo y no se comunica, es lo mismo que no, que nada. Porque no llega a donde tiene que llegar para tomar decisiones, bien sea a al gerente, a la directiva, indiferentemente a los dueños, podemos llamarlo de diferentes áreas. Casos de análisis de riesgo. Aquí tengo unos casos bien interesantes. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Bien? ¿Entendible? ¿Clarito? Ah, bueno, vamos bien. Eso es importante. Ok, el ejemplo de análisis de riesgo en la construcción. Fíjate, este caso es súper chévere. Al propietario de una empresa de construcción se le presentó una propuesta de proyecto para construir un complejo turístico de lujo. ¿Sí? Chéverísimo. Si bien el proyecto puede tener buena prensa para la empresa,
La propietaria duda en aceptarlo porque su empresa está especializada en edificios residenciales de gama media. O sea, no se ve capacitada. No tiene la maquinaria, posiblemente, no tiene el personal específico para realizar ese proyecto. Asumir este proyecto sería tanto un salto como un reto. Antes de tomar una decisión definitiva, realiza un análisis de riesgo, beneficio, ¿ok? Junto con su equipo para ver si los beneficios de seguir con ese proyecto superan los riesgos o no. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, a mí me dicen, ingeniero, por favor, para que usted venga a realizar una evaluación de un proceso. Ah, bueno, está muy bien. Yo hago la evaluación y le digo, mira, eso no lo puedes hacer porque pues tu empresa no está en las condiciones de asumir una responsabilidad para elaborar ese proceso. Ajá, y si yo asumo el reto, ¿qué debo hacer? Porque eso existe. Entonces, volvemos al punto. Ajá, entonces, si está el tema del proceso y no está en la capacidad, pero quiere hacerlo y tiene la voluntad de repente de asumir el reto, pues se asume, pero bajo la normativa y con todo el conocimiento que debe tener, bien sea maquinaria, que dependiendo de lo que sea el área, en este área que sea construcción de un proceso, si es maquinaria, si es personal específico, profesionales de alta gama porque me habla que es un complejo turístico de lujo, ¿ok? Es un reto. No es lo mismo que realizar un edificio. Tienes que tener arquitectos especializados, tienes que tener ingenieros especializados en esa área. Entonces, bueno, costo-beneficio, voy a hacer mi evaluación. Este, yo paso mi proyecto, el costo que yo considero, hago todos los análisis de riesgo y los números me dan. Puedo asumirlo, pero si veo que los números son sumamente altos y yo como empresa no tengo la capacidad de responder, de repente me puedo aliar a otras empresas. Ya no es una, sino tres empresas que asumen el riesgo, ¿sí? O sencillamente doy el paso atrás y digo, no puedo. No puedo asumir un riesgo de ese nivel porque no tengo cómo soportar económicamente este, una situación con ese proyecto. Ejemplo de un análisis de riesgo de un transporte y logística. El director de una compañía naviera multinacional está preocupado por el impacto que tendrá una tormenta en las operaciones comerciales. ¿Cree que la empresa debería reservar algo de dinero para la recuperación después de la tormenta? Su colega, sin embargo, piensa de forma diferente. Argumenta que la tormenta no les afectará tanto. Para convencer a su colega y a sus compañeros de dirección, realiza un análisis de impacto empresarial y presenta sus resultados en las siguientes reuniones del consejo. Eso es una estrategia a uno. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros reservando algo de dinero si nosotros no sabemos el impacto ni el riesgo? No, si no hacemos una evaluación, no sabemos qué va a ocurrir, ¿cierto? Ajá, sí, entonces yo sé, hago mi evaluación de riesgo, la comunico, obvio, la hago con tiempo, ¿no? No voy a esperar que me llegue que esté a días de la tormenta. La hago planificadamente y digo, no, mira, no necesitamos hacer esto, sino la estrategia va a ser tal. ¿Por qué? Porque tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Tenemos el factor tiempo, tenemos los recursos, lo podemos hacer de esta manera. O no nos va a causar un gran impacto, sencillamente no hacemos nada. Porque hicimos una evaluación del riesgo y nos arrojó que es muy bajo el impacto que pueda tener. ¿Bien? Ejemplo de análisis de riesgo de fabricación. Importante, bueno, los pequeños casos que te di. Un gerente recién contratado se encarga de preparar una fábrica y a sus trabajadores para una gran afluencia de pedidos de clientes debido a la temporada de verano. Para saber qué necesita hacer para que esta fábrica consiga producir suficientes unidades, realiza una rápida evaluación de necesidades pidiendo a los trabajadores que rellenen una encuesta sobre los procesos de la fábrica. Inteligentemente, él se está apoyando, dígame, es nuevo, no conoce ampliamente el proceso en verano, porque de repente pudo haber estado en los otros meses. Y resulta que ahí es donde es la mayor producción de esa empresa. Entonces, ¿qué hace él? Estrategia. Le pasó una encuesta a todos los trabajadores para que ellos sean los que le suministren la información. Y al tener esa información o esa comunicación, puede hacer su análisis de riesgo. Astuto, ¿verdad? ¿Cómo lo verías tú en la empresa donde tú trabajas, por ejemplo? Yo creo que, bueno, yo ya tengo unos años. Ok. Ya, digamos que esta última parte de ser astuto y preguntarle, ya lo debo conocer yo bien al pie de la letra. Sin embargo, como yo trabajo directamente con un servicio médico, Ujú. optaría más para el segundo parte.
de transporte y logística o de salud en su defecto, ¿no? sí, pero yo digo como el ejemplo que está aquí, en Ah, la ok, toma de decisión ok, para entiendo. realizar análisis de qué impacto. Porque hay situaciones donde yo solicito X cantidad de material, X cantidad de tiempo del obrero, y eso se debate en la parte administrativa con los jefes. Ok, Porque yo, por ejemplo, les puedo solicitar al mes 10 horas de capacitación al mes y ellos me van a ofrecer 5 por motivo a que el operario debe estar en fábrica. entiendo. ¿No? Entonces, me gusta más ese segundo porque es como que más aplico constantemente. Es el que más aplica, es el que visualizas en Exacto. el campo laboral. Excelente. Qué bonito que tengamos este feedback. Bien, aquí vemos un análisis modal de fallos y efectos potenciales, ¿sí? Estos son plantillas que, que se realizan, bueno, esto como tú lo puedes ver es un Excel. Este, aquí empieza el nombre de la empresa, bueno, ensamble de componentes, ¿sí? Productos, silla modelo TL65, ¿ok? Ajá. La empresa se llama ABC, bueno, indiferentemente del año 2017. Ok. Modo de fallo. Efecto potencial del fallo, causa potencial del fallo. Ellos hacen su clasificación. Entonces, esto ya es una metodología. ¿Te acuerdas que nosotros la vimos ahorita Ajá. como una metodología? Bien. Entonces, falta de soldadura. Imagínate una silla con falta de soldadura, ¿no? La durabilidad es así cortica y bueno, todos los riesgos que nos puede ocurrir. Imagínate si una persona, este, que tenga un volumen de peso, tome asiento ahí, el riesgo que pueda tener, ¿no? Porque no importa que se parta la silla, o sea, se partió, bueno, pero la lesión que pueda tener la persona, Claro. terrible, puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, rebajos, ruidos y falta de rigidez. En su soldadura, agujeros en la chapa, mala ejecución de la soldadura, o sea, la silla no está bien terminada. ¿Cómo para irla? Causa potencial de fallo, defectos de acoplamiento, ¿ok? Pestañas fuera de geometría, malos diseños o diseños genéricos. O sea, tienen un diseño para hacer diferentes sillas y resulta que ese diseño no sirve para la ergonomía de diferentes sillas. ¿Ok? Este, desacoplamiento de la chapa, bueno, falta capacitación de soldaduras. Bien. Condiciones existentes, controles anuales, ninguno. Si no llevas un control de lo que estás fabricando, de lo que estás haciendo, está grave la cosa. Ok, entonces ellos te dicen, te dan las características. Índice prioritario del riesgo, el NPR, 128, 96, 128, 256, bastante alto. Estado de acción recomendados, control. Aquí un rediseño y formación. En la soldadura, mala ejecución de la soldadura. Quiere decir que ni siquiera tienen personal capacitado para lo que están haciendo. Entonces tienen que empezar por capacitar el personal. O sea, hay riesgo por todos lados. ¿Ok? Acción correctora. Bueno, previsto el grupo de aprendes en la zona. Ajá. Pestañas bien diseñadas para la geometría. Garantizar acoplamiento. Formación y supervisión de los soldadores. Obvio, los resultados. Índice prioritario de riesgo 96, 36, 96, 90. O sea, un caos lo que están haciendo. Ah, pero resulta que las sillas se ven lindas. Las pintan y las arreglan bien y tal, pero desde fábrica todo está muy mal porque estamos viendo que si la soldadura ya no funciona, si el diseño, las pestañas no encajan, si quiere decir que es un producto de mala calidad. Y esto nos está diciendo a nosotros que es un análisis modal de fallos y efectos potenciales. Entonces imagínate en cadena si fabrican muchas sillas, ¿qué es lo que está saliendo a la calle? La imagen de la empresa se ve afectada, los riesgos que puedan ocurrir. De hecho, en estos días ocurrió, me encontraba en un sitio del sector salud y están esas sillas metálicas que son muy bonitas, Ajá. que son de 3 puestos. Y resulta que un señor, bueno, el señor venía por sus temas de salud, pero entonces no habían 3, sino 4 personas. Y en el momento que se sentó el señor, se partió la pata. Y todos quedaron, no pasó nada, pero el señor quedó despichadito. ¿Hay necesidad de que eso ocurra? No. ¿Ves? Es simple ejemplo, y lo fue porque lo vi, no porque casualmente al tema. Entonces son cosas que bueno, que son, hay que hacerle los análisis respectivos desde la fabricación, desde el diseño, desde todo. 5 pasos para usar la matriz de riesgo. Ya estamos entrando en lo que es la parte más bonita de esto, que es elaborar la matriz. Número 1, identificar los riesgos del proyecto. Ya lo veníamos hablando. Número 2, determinar la gravedad de los riesgos. ¿Ok?
porque hay riesgos que son leves, medianos, altos y bueno, muy altos. Evaluar la probabilidad de que los riesgos ocurran. O sea, tengo una serie de riesgos. ¿Existe de verdad la posibilidad de que pase algo o no? O sea, yo tengo que determinarlo. Calcula el impacto de los riesgos. ¿Ok? Eso es a través de una tablita en Excel que se hace combinado. Ahorita te voy a explicar. Y prioriza los riesgos y actúa en consecuencia. Ah, pero si yo tengo un riesgo importante en el cual tomar decisiones y no lo hago por tomar otro riesgo que era insignificante o no era tan significativo como este. Si no le doy la prioridad o no conozco la prioridad, pues sigue causando caos. ¿Ok? Aquí conocemos una matriz de riesgo. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. ¿Ok? O bueno, los alumnos puedan realizar. Aquí en la matriz de riesgo es importante conocer que es como una combinación, ¿sí? Tú tienes la parte de severidad, que es, si es insignificante, tú vas dándole unos valores específicos, ¿ok? Si es insignificante, si es menor, moderado, crítico y catastrófico. Le vas dando los números de acuerdo al nivel que tenga. Aquí vemos las probabilidades, si es improbable, si es posible, ocasional, moderada o es constante, ¿sí? Al yo hacer una combinación directamente con ellas, que tengo aquí unos, yo tomo mi tablita, ¿verdad? Que me dice los niveles de riesgo. Y a la tablita de los niveles de riesgo yo le voy dando un color, ¿ok? De 2 a 8 es un riesgo aceptable. De 10 a 18 es un riesgo tolerable. De 20 a 24 ya es un riesgo alto y de 30 a 50 ya es un riesgo extremo. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces o qué hacemos nosotros? Bueno, hacemos la evaluación del análisis de riesgo, colocamos los nombres respectivos y lo empezamos a cruzar con unas pequeñas fórmulas que hacemos aquí en la matriz de riesgo. Entonces, por ejemplo, el riesgo número uno, severidad catastrófico. Su probabilidad moderada. Existe la probabilidad que ocurra. El nivel de riesgo es un riesgo extremo. Esto hay que tomarlo en consideración inmediatamente. El riesgo número dos es moderado, ¿sí? Su probabilidad posible. O sea, tú tienes que saber determinar. Bien, es un riesgo tolerable. ¿Por qué? Porque está entre 10 y el 18. ¿Ok? Aquí vemos otra imagen, por ejemplo, de otra pequeña matriz. Probabilidad, consecuencias, fatalidad, lesiones importantes, lesiones leves y lesiones insignificantes. Va más a tu campo. ¿Sí? Muy, pobre, muy probable. Entonces, la fatalidad alto, pero igual cruzándolo con datos, ¿no? Todo esto hay que cruzarlo con los datos. Lesiones importantes. Si es muy probable, es alto. Si es probable, es alto. Si es improbable, es medio. Si es altamente improbable, es medio. ¿Sí? Y sucesivamente. Ella te va dando el cruce. En el momento que tú vas alimentando la tabla, ella te va generando, te va dando los resultados. ¿Ok? Aquí vemos algo que yo te comenté que era la guía ISO 31000, ¿ok? Que es gestión de riesgo, que es muy importante. Nos da una guía para vincular las estrategias. Esto es un esquema que aparece en la ISO. Establece una comunicación y consulta de riesgos y un proceso de registros y presentación de informes. ¿Ok? Estrategias y objetivos. Entonces, la estrategia, como lo estábamos conversando anteriormente, tenemos una estrategia operacional, tenemos la estrategia funcional, la estrategia de negocio y la estrategia corporativa. O sea, eso tiene todo su nivel. Información de riesgo y toma de decisiones. Bien. Y aquí tenemos lo que viene, la estrategia, objetivos relacionados con los riesgos directamente. Hablamos de las estrategias arriba, ¿sí? Entonces tenemos riesgos financieros, ya los hablamos, ¿sí? Todo depende de la toma de decisiones. Riesgos operacionales, ¿sí? Tenemos riesgo de pérdida de accidental y riesgos estratégicos. Chévere. Entonces, esto inclusive lo dice la norma. O sea, más allá de hacer una evaluación de riesgos dentro de una empresa, hay muchos software que se compran para, bueno, yo quiero hacer mi análisis de riesgo, yo me compro un software, sencillamente le coloco datos y ya el sistema me arroja los niveles de riesgo, bueno, para empresas que trabajan directamente con la parte operacional, con la parte de construcción, de obras, ¿sí? O producción
quiere tener bien su análisis de riesgo porque va muy apegado a las normas, ¿ok? O está certificado por la ISO. Entonces siempre buscan tener esos o minimizar pues que esos riesgos sean latentes dentro de la organización. Chévere. Bien, excelente. Entendible, dudas, No, para nada. para nada. Muy clarito todo. Ay, qué excelente, qué excelente. Es un poco teórico, pero es importante ir de la mano en esta teoría para que conozcas muy bien cada punto. De aquí en adelante viene lo más bonito, que es lo práctico, ¿sí? En lo práctico ya tú tienes que hacer una matriz. Yo quiero hacerte llegar el video explicativo. Es muy sencillo, es una tabla de Excel. ¿Manejas Excel? Sí. Sí, ok. Es una tabla sencilla con unas fórmulas, nada del otro mundo y colocando los datos. Entonces yo quiero que tú hagas como ejercicio, no sé si lo podamos, en cuánto tiempo lo puedas elaborar. Yo lo coloco para el próximo fin de semana. Este, y hacemos para que tú elabores la matriz de riesgo. Si tú tienes cualquier duda en el momento de la elaboración, tú te puedes comunicar conmigo. Yo te puedo, inclusive, no sé si nos podemos conectar externamente y te doy el apoyo. No tengo inconveniente, ¿sí? Y lo podemos hacer si quieres en un Zoom, nos conectamos y te explico bien cómo hacer la tabla en ese momento. O bueno, que tú estés haciendo el ejercicio. No, mire, los riesgos que hay son estos, ingeniero, profesora, ¿cómo los puedo vincular aquí? ¿Qué es lo que debo de hacer en esta matriz? ¿Cómo voy a cruzar la información? De igual yo voy a subir la información para que tú lo lleves paso a paso.